¿Cómo están? Buen día. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Bien, gracias. Bien, vamos a ver un nuevo tema. A partir de este tema, bueno, vamos a ir analizando por componentes y ver qué estrategias también de administración financiera se pueden aplicar para cuidar principalmente los recursos de la empresa. Empezando por el efectivo, que es el principal recurso, el principal componente de una empresa. La administración del efectivo. La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier empresa, porque es el medio para obtener su objetivo o su objeto de actividad. Ejemplo, para comprar mercadería en una empresa comercial. Por lo tanto, el efectivo es el principal componente dentro de una empresa que debe cuidar, se debe manejar de manera eficiente con el objetivo de que no le falte ese recurso y pueda realizar su actividad. Si no tiene efectivo, no va a poder comprar mercadería y no va a poder cumplir con sus clientes, en el caso de una empresa comercial. En una empresa industrial, si no cuenta con efectivo, no puede comprar materia prima y peor aún, ahí se detiene la producción y obtiene pérdidas, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de actividad, en cualquier tipo de empresa, es importante mantener un cierto nivel de efectivo que permita cumplir con las obligaciones, cumplir con las necesidades de la empresa. Más aún si esa empresa tiene obligaciones a corto plazo, tiene deudas, principalmente en el pago de obligaciones tributarias, sueldos, que no se puede dejar de lado, ¿no? Tiene que cumplirse mes a mes, ya que el incumplimiento de estos pagos va a generar a la empresa mayores gastos, multas, intereses, especialmente en el tema de impuestos, ¿no? Por un día que no se cancele, no se declare el impuesto, ya le generan multas e intereses. Por lo tanto, debe contar con efectivo y cumplir con esas obligaciones. Lo mismo en el pago de sueldos. Los sueldos no se pueden dejar de lado, se deben cumplir mes a mes. En caso contrario, también le puede generar a la empresa demandas y pagos también por incumplimientos. Si tiene deudas a proveedores o alguna institución financiera a corto plazo, igual se debe cumplir para no pagar intereses. Por lo tanto, la administración del efectivo se va a centrar en dos áreas: presupuesto de efectivo y control interno. El presupuesto es la proyección que se realiza en una empresa para los gastos de una gestión. El presupuesto, como habíamos visto en el tema anterior también, se va a presentar en el momento de planificar la gestión, indicando cuánto la empresa espera recibir de ingresos, cuánto espera tener de entradas de dinero, para que ese dinero sea distribuido en los gastos necesarios durante la gestión. El control interno es necesario para dar base a la función de planeación y además con el fin de asegurar que el efectivo se utiliza para propósitos propios de la empresa y no sean desperdiciados, mal invertidos o desviados. Por lo tanto, el control interno es justamente la estrategia de administración financiera que se aplica a partir de la ejecución, es decir, lo planificado empieza a realizarse, empieza a ejecutarse desde el primer día del año, y todo eso a través de medidas de control interno. La empresa debe asegurar que su efectivo esté siendo utilizado de acuerdo a lo planificado
en gastos, costos necesarios para la empresa, que no sean mal utilizados esos recursos, que no se compre más de lo necesario, que también se pueda, por ejemplo, escoger o decidir de qué proveedor puede comprar con un costo menor. Puede también escoger a través de cotizaciones quién le vende un activo fijo a menor costo. Entonces, de esa forma puede la empresa cuidar sus recursos y también a través de medidas de control interno poder controlar también a los que manejan los recursos dentro de la empresa, quienes reciben los pagos, quienes realizan los pagos de la empresa, también deben ser controlados con el objetivo de que esos recursos no sean desviados, que no se utilicen con otros fines. Ahí es donde aplicamos administración financiera en el control interno. ¿Se está escuchando bien, por favor? Estoy teniendo problemas de conexión. Licenciada, se está escuchando bien. Muy bien. Me avisan, por favor, si se va a entrecortar. Bien, razones para mantener dinero en efectivo. ¿Por qué debe tener dinero la empresa? ¿Por qué debe tener disponible? Las empresas mantienen efectivo para las siguientes razones. Para realizar transacciones, es necesario el efectivo para hacer frente a los pagos que se presentan en el curso normal de los negocios. Pagos por compras, pagos por sueldos y pagos por otros gastos de operación. Entonces, como indicábamos hace un momento, la empresa debe contar con el suficiente efectivo para poder cumplir con los pagos, poder comprar su mercadería también a tiempo. Más aún si tiene pedidos, si tiene algunos compromisos en la venta, ya tiene clientes que en cierta fecha compran mercadería. Para cumplir con ellos debe tener efectivo y comprar la suficiente mercadería almacenada en la empresa. Ahí también es importante mencionar que tampoco es conveniente en una empresa poder acumular mucha mercadería, comprar más de lo necesario. Ahí corre el riesgo de que no se pueda vender toda su mercadería, que esa mercadería almacenada sufra daños, deterioros, más aún si tiene fechas de vencimiento. Con fechas de vencimiento próximas, los clientes tampoco van a querer comprar. Entonces, tampoco es conveniente poder acumular, almacenar mucha mercadería, ¿no? Ahí hay que cuidar esa parte. Cumplir con el pago de sueldos, ¿no? Sueldos, todos los meses se debe cumplir con el pago, impuestos y otros gastos. Alquileres, si tendría también el alquiler, no se puede dejar, tiene que cumplir. Intereses, si tiene algún préstamo, además del pago de la cuota, tiene que pagar intereses. Entonces, para todas esas transacciones es importante poder contar con efectivo. Compensación a los bancos por préstamos y servicios. Se relaciona con mantener efectivo para hacer frente a compromisos por préstamos recibidos. Si tiene un crédito bancario, un préstamo bancario, tiene que cumplir con la cuota, si es pago mensual todos los meses. El préstamo puede ser con pagos mensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo al tiempo que se ha firmado en contrato, se debe cumplir con esos pagos. Si la empresa, por ejemplo, tiene una cuenta corriente en el banco, cuenta corriente o caja de ahorro, y del mismo banco tiene un préstamo, automáticamente, ¿no? El banco hace
el descuento, la disminución de su cuenta por el monto que corresponde a su pago del préstamo, a su cuota. Es por eso que en los bancos que dan crédito piden que la persona o la empresa tenga cuenta en el mismo banco, ¿no? Y si es empresa, directamente descuenta el monto que corresponde al pago. Por precaución, es importante señalar que no todos los recursos se disponen para transacciones de la empresa. Por precaución tiene que mantener en efectivo una cierta cantidad. Precaución quiere decir prevenir, precautelar, que la empresa tenga un cierto efectivo para cubrir alguna contingencia, algo que se pueda presentar, algo que no estaba previsto, que no estaba planificado. Puede ocurrir. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En todas las empresas han tenido que mover su planificación, han tenido que cambiar debido a la pandemia. La pandemia ha hecho de que no se pueda cumplir algunos objetivos que estaban planificados y han tenido que cambiarse, ¿no? Utilizar recursos que estaba previsto para un objetivo en otro que ha sido la bioseguridad. Han tenido que utilizar sus recursos en comprar implementos de bioseguridad, hacer cambios en la empresa, en su infraestructura, ¿no? Han puesto vidrios, mamparas para poder cuidar a su personal de la atención. Por lo tanto, eso ha hecho de que se pueda utilizar recursos que estaban destinados a otro objetivo. Por lo tanto, por uno y otro motivo se puede presentar en la empresa alguna contingencia. Y para cubrir ello es importante manejar o mantener un cierto efectivo, ya sea dentro de la empresa o en sus cuentas. Entonces, para todo ello es importante tener efectivo para cumplir con sus pagos, ya sea de las operaciones cotidianas, de préstamos o para prevenir algo que se pueda presentar. La determinación del flujo efectivo operacional. El flujo de efectivo operativo, por sus iniciales denominado FEO, o llamado también flujo de caja operativo. El flujo quiere decir movimiento del efectivo. Es la cantidad de dinero en efectivo que genera una empresa a través de sus operaciones y el ejercicio de su actividad. Este flujo permite valorar y cuantificar las entradas y salidas de dinero mediante sus actividades. Por lo tanto, el flujo de caja operativo quiere decir producto de sus operaciones, relacionado a su actividad. Y flujo, como habíamos indicado, quiere decir movimiento. ¿Cómo se mueve el efectivo? Por sus operaciones cotidianas, por su actividad. El flujo permite valorar, cuantificar entradas y salidas de dinero. Por eso dice flujo. ¿Cuánto ha entrado? ¿Cuánto ha salido? ¿Por qué motivos ha ingresado el dinero a la empresa? ¿Y por qué motivos también se ha tenido salidas de efectivo? Para determinar el flujo es necesario determinar los ingresos por ventas, gastos de personal o a los proveedores. El pago a proveedores es salida de efectivo. Por lo tanto, para determinar un flujo de efectivo operacional, se debe identificar claramente los ingresos de efectivo, pero por operaciones, por su actividad, y también las salidas. Los ingresos de caja operativos se consideran ingresos ¿cuándo? Los ingresos por la venta de mercadería. Por eso dice operativos relacionados a su actividad.
Y si hablamos de una empresa comercial, el principal ingreso que va a tener es por la venta de su producto, venta de su mercadería, incluyendo cobros en pago de esas ventas. ¿A qué se refiere cobros en pago de ventas? Sabemos que una empresa puede vender mercadería al contado o a crédito. En el momento de vender la empresa mercadería al contado, inmediatamente va a recibir su efectivo. En ese momento se va a dar el ingreso de efectivo. Y si la empresa vende la mercadería a crédito, el ingreso de efectivo se va a dar en el momento del pago. Por eso dice cobro en pago, cuando el cliente pague la mercadería que ha comprado a crédito. Entonces va a haber dos formas de ingreso, dos formas de recibir el efectivo. De forma inmediata cuando la venta es al contado o cuando es a crédito en el momento cuando se ha acordado que el cliente va a cancelar. Otro ingreso operativo son los intereses cobrados, dice, ¿no? Y cobrado es ingreso. Sobre préstamos concedidos y por las inversiones en otras empresas. ¿Cuándo se va a dar el ingreso por intereses? Cuando la empresa ha vendido mercadería a crédito, pero por ese crédito cobra intereses. En ese caso va a tener otra forma de ingreso de dinero. Y por las inversiones, quiere decir que ha comprado, por ejemplo, algo en otra empresa y por ello recibe ingresos, recibe rendimiento. Puede ser también un DPF, por ejemplo, un depósito a plazo fijo le genera intereses. Esos intereses también se consideran ingreso. Por lo tanto, puede tener la empresa ingresos por la venta de su mercadería o puede tener también como intereses. ¿Y cuándo va a haber salida, gasto de dinero en operaciones? Se considera salida de caja operativo por los siguientes motivos. Pagos por compra de mercadería para su venta. En el momento de comprar mercadería, tiene que salir efectivo. Si es la compra al contado, en ese momento saldrá el efectivo. Si la compra es a crédito, la salida de efectivo se va a dar cuando pague su obligación. Pagos a empleados y a proveedores. Empleados se refiere a los sueldos. Cuando la empresa tiene personal, tiene varias obligaciones que cumplir, ¿no? Con su personal, además de los sueldos. Mes a mes, los sueldos. También se tiene obligaciones en aportes. Sabemos que tenemos aportes laborales y patronales. Los laborales se descuentan del sueldo del trabajador y se pagan a las gestoras, ¿no? A las entidades gestoras. Y los aportes patronales los tiene que pagar la empresa. Eso no se descuenta del sueldo del trabajador, es un pago adicional que hace la empresa. Además de aportes, también debe cumplir con subsidios, ¿no? Subsidios en caso de maternidad, subsidio prenatal, subsidio de natalidad, subsidio de lactancia. Entonces, son obligaciones también de la empresa. Debe cumplir también con el pago de aguinaldos, también es pago a empleados. Igual debe estar en su planificación, debe estar previsto el pago de un sueldo más que corresponde al aguinaldo. También debe cumplir si la empresa tiene el pago de primas, el pago de bonos. Algunas empresas pagan, por ejemplo, todos los meses un bono que corresponde a refrigerio. Otras empresas pueden pagar bono por transporte
o algún bono si el lugar de trabajo es en una parte alejada, una distancia considerable, también se paga transporte. Entonces son obligaciones que la empresa debe cumplir con su personal. A los proveedores, en caso de que tenga créditos, ¿no? Tenga mercadería comprada a crédito, algún bien que ha comprado a crédito, los pagos también son salida de dinero. El pago de impuestos que no espera, todos los meses se debe cumplir con las obligaciones tributarias. Intereses pagados a los prestamistas. Si los proveedores le han dado mercadería a crédito con pago de intereses, también corresponde salida. Tiene un préstamo con el banco, el pago de sus intereses también es salida. Por lo tanto, va a tener la empresa ese flujo, ingresos a caja y salidas de caja. Todo lo que mencione caja es efectivo. Muy bien, hasta ahí se entendió. ¿Alguna consulta, por favor? Está bien, licenciada, todo claro. Bien, seguimos. La administración de fondos. La administración del efectivo comprende el manejo del dinero y obtener así la mayor disponibilidad de efectivo y el máximo de ingresos. Por lo general, la unidad de tesorería o la dirección financiera de una empresa administra el efectivo. En algunas empresas, bueno, de acuerdo a la magnitud, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa, existe una unidad específica denominada también tesorería. Tesorería quiere decir que es la unidad encargada del manejo del efectivo. La unidad que recibe principalmente el efectivo, que realiza el control del ingreso de efectivo a las empresas. Especialmente en aquellas empresas que tienen un ingreso de caja constante, diario, todo el tiempo. Por ejemplo, las empresas que reciben pago de servicios, como COTAF, por ejemplo. La empresa que tenemos de telefonía, COTAF, es la única empresa que recibe el pago de ese servicio, es decir, no está terciarizado el cobro, ¿no? No tiene ninguna entidad financiera que realice el cobro del servicio. Ese servicio solo se puede pagar en la institución. Por lo tanto, esa institución, por ejemplo, todos los días va a tener ingreso de efectivo, ¿no? A través de sus cajas van cobrando y existe una unidad que hace el control del ingreso a esas cajas. Todos los días también constantemente está haciendo el control. Todos los días las cajas, al cerrar su recepción, es decir, al cerrar el cobro, hacen sus arqueos, ¿no? Entregan su efectivo. Lo mismo pasa en las entidades financieras. El trabajo del encargado de caja no finaliza en el momento de cerrar la institución, ¿no? Una vez que se cierra la entidad financiera, cada caja lo que hace es revisar su efectivo, cotejar con su sistema cuánto ha ingresado, cuánto ha salido en operaciones en el día y todo lo que tiene de efectivo debe entregar al encargado, ¿no? El encargado de tesorería es la persona de revisar también si todo lo que ha recibido ese cajero está entregando. Pues todos los días se hace arqueos, ¿no? Al finalizar la jornada. Y se quedan todavía un buen tiempo después de cerrar la institución para hacer la entrega. Entonces, todos los días hacen ese trabajo. Y la unidad de tesorería es la encargada de poder recibir ese efectivo, controlar que esté completo, cotejar con lo que indica las facturas, el sistema. Toda esa información se tiene que revisar, cruzar y cerrar la jornada, ¿no? Cerrar el día. Es el trabajo de la unidad, es el trabajo también de la dirección financiera como una medida de control de administración financiera.
Existen principios básicos cuya aplicación en la práctica conducen a una administración correcta del efectivo. Principios orientados a lograr un equilibrio entre los flujos positivos, que son las entradas, y los flujos negativos, que son las salidas de dinero. De tal manera que la empresa pueda conscientemente influir sobre ellos para lograr el máximo provecho. Entonces, ¿con qué objetivo se hace el control de efectivo? Con el objetivo de mantener un nivel de efectivo considerable en la empresa, de lograr que su efectivo está siendo manejado de forma eficiente solo en cosas necesarias para la empresa. Las estrategias que deberán seguir las empresas en lo referente a la administración de efectivo son las siguientes. Cubrir las cuentas por pagar aprovechando cualquier descuento en efectivo que resulte favorable. ¿Cuándo va a tener menos salida de efectivo? Cuando tenga algunas cuentas por pagar y su proveedor al que le debe está ofreciendo un descuento. Por ejemplo, ¿se acuerdan del descuento por pronto pago? Eso se ve en contabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan del descuento por pronto pago? Chicos, Sí, licenciada. ¿en qué consiste ese descuento? El descuento por pronto pago es por una cantidad de días. Se le da una cantidad de días para que pague. Y si paga, eh, se hace el descuento. Pero si no paga en esos días, se pierde el descuento. Muy bien. Entonces, el descuento por pronto pago, ¿cuándo se da? Cuando se hacen operaciones a crédito, ¿no? Por lo tanto, en este caso, para que sea beneficio para la empresa, se va a dar cuando la empresa compre mercadería a crédito. En el momento de comprar mercadería a crédito, se va a generar sus cuentas por pagar. Y esa compra a crédito puede ser con una condición de pronto pago. Pronto pago quiere decir lo más antes posible, ¿no? En un tiempo corto. Por lo tanto, su proveedor le puede ofrecer un descuento si realiza el pago de esa deuda en un corto tiempo, por eso dice corto plazo. Por lo tanto, la empresa para aprovechar y para poder tener un beneficio debe tratar de cubrir esas deudas lo más antes posible para tener el beneficio del descuento. Y en ese caso va a pagar menos, ¿no? Cualquier descuento es favorable para la empresa porque hace que la empresa pague menos. Va a haber menos salida de efectivo. Por lo tanto, debe aprovechar en el caso de que se le ofrezca estos descuentos y poder tener menos salida de efectivo. Utilizar el inventario lo más rápido posible a fin de evitar existencias que podrían resultar en pérdida de ventas. Es lo que mencionábamos, ¿no? No puede tampoco tener almacenado, tener en stock mucha mercadería que puede resultar en pérdida. En algún momento ya no se vende, se deteriora, pasa de moda, entonces ya no se puede vender. Lo que tiene que hacer es utilizar el inventario lo más rápido posible, quiere decir vender lo más rápido posible su mercadería. Para eso, ¿qué puede hacer? La empresa puede hacer promociones, puede hacer publicidad, ofrecer a sus clientes alguna oferta, algo que atraiga a los clientes y poder vender más rápido su mercadería. En el momento de que esa mercadería tenga mayor movimiento, se venda más rápido, también va a tener más ingreso. Entonces, mientras más rápido venda su mercadería, el flujo va a ser mayor, ¿no? Más rápido va a ingresar dinero a la empresa y también la empresa va a tener que comprar más rápido
su mercadería. 3. Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible. Pueden emplearse los descuentos por pronto pago de ser económicamente justificados. Dice, se cortó. Creo que no está en la sala el licenciado. Chicos, ¿me escuchan, por favor? Sí, Licen, ahora sí. Sí, Luis. Ahora sí. Ha habido un corte de energía. Estamos sin energía con el móvil. A ver, esperemos hasta dónde nos alcanza. Otro corte ahí, licenciada. Mucho, ¿no? Hay mucha fluctuación de la energía. Corre riesgo nuestros aparatos, nuestros equipos. Dice, A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Cobrar las cuentas pendientes lo más rápido posible. Pueden emplearse los descuentos por pronto pago de ser económicamente justificables para alcanzar este objetivo.
Cuando la empresa venda, en este caso, mercadería a crédito, se va a generar sus cuentas por cobrar, lo que le van a deber sus clientes. Por lo tanto, cuando sus clientes paguen, también se va a tener ingreso de efectivo. Y lo que tiene que hacer la empresa es también aplicar estrategias, mecanismos que le permitan recuperar esas cuentas lo más antes posible. No evitar siempre la empresa tener quebrantos, es decir, cuentas totalmente incobrables. Desde el inicio, desde el momento de otorgar el crédito, tiene que analizar también a qué clientes dar el crédito, con el objetivo de asegurar, ¿no?, su recuperación. Ofrecer también a sus clientes descuentos con el objetivo de recuperar esas cuentas. Los clientes también van a buscar aprovechar esos descuentos y van a decidir pagar, ¿no? Entonces, tiene que buscar la empresa recuperar esas cuentas por cobrar lo más rápido posible. El análisis de razones de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad ayudan a la administración del efectivo. El análisis que hemos visto vertical a través de la aplicación de razones, esos resultados permiten ver a la empresa en qué situación se encuentra en relación a su efectivo. Principalmente los indicadores de liquidez, ¿no?, que son las razones, indicadores que permiten medir a la empresa su capacidad de tener dinero, de poder cubrir sus obligaciones, de poder cubrir sus deudas. Por lo tanto, esas razones ayudan a que la empresa pueda tomar decisiones, ayudan a que la empresa pueda mejorar alguna situación para mejorar también su nivel de liquidez, para mejorar también su actividad, su movimiento de inventario, que no tenga mucho endeudamiento. Tampoco es conveniente que la empresa esté muy endeudada, porque el tener muchas deudas también le genera pagos de intereses. Mejorar sus indicadores de rentabilidad, es decir, que tenga mayores utilidades. Entonces, estos indicadores permiten establecer parámetros, establecer hasta dónde tiene que llegar y cómo puede mejorar. Bien, hasta ahí la administración del efectivo. Otra parte importante dentro del activo corriente son las cuentas por cobrar, su activo exigible. La administración de las cuentas por cobrar se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y prácticas empleadas por una empresa con respecto al manejo de sus ventas a crédito. ¿Cuándo va a tener la empresa cuentas por cobrar? Cuando tenga ventas a crédito. Muchas empresas optan o deciden vender su mercadería a crédito también con el objetivo de que esa mercadería tenga movimiento, ¿no?, de no quedarse con su mercadería. Obviamente, en el momento de dar el crédito también tiene que asegurar su recuperación, ¿no? Es el manejo de todas las facturas pendientes que tiene una empresa por recibir su pago después de haber entregado un producto. Esto puede ser mutuamente beneficioso tanto para la empresa como para sus clientes. En el momento en que la empresa venda, ya sea al contado o a crédito, debe emitir la factura. Eso en cumplimiento a uno de los PCGAs, ¿no?, un principio de contabilidad generalmente aceptado, que es el principio del devengado. Quiere decir que la empresa debe registrar su operación en el momento en que se presenta, en el momento en que se ejecuta, sin considerar si por esa operación se tiene ingreso o salida de efectivo.
Por lo tanto, si la empresa vende mercadería al contado o a crédito, en ese momento se emite su factura. Por lo tanto, si la venta es a crédito, en el momento de emitir la factura ya se está creando la obligación tributaria. Sin recibir efectivo por esa venta, ya se está generando el pago del impuesto. Es por eso también que la empresa debe asegurar la recuperación de esas cuentas por el tema tributario, ¿no? Porque no valdría la pena que la empresa pague el impuesto de esas facturas y no pueda recuperar esas cuentas. En ese caso, la empresa va a tener pérdidas. Entonces, tiene que buscar siempre de poder recuperar esas cuentas, poder recuperar de sus clientes para poder cubrir el pago de su obligación. Mejor aún, más conveniente si el cliente le paga antes de que la empresa pague impuestos. Mejor todavía, ¿no? Ahí más beneficio para la empresa. Son uno de los pilares de la generación de ventas y deben administrarse para garantizar que se convierta finalmente en ingreso de efectivo. Si bien la empresa tiene muchas ventas a crédito con el objetivo de mover su mercadería, entonces tiene que garantizar, dice, la recuperación de esas cuentas. Tiene que garantizar que ingrese efectivo a la empresa. Y para eso la empresa establece una política de créditos y cobranzas. Y eso es la aplicación de la administración financiera, de las finanzas. La política de créditos en una empresa es expresar en términos de procedimiento sobre cómo otorgar créditos y cómo realizar la cobranza. Es un trabajo ordenado que obedece a una secuencia y que necesariamente debe constar por escrito, porque ello favorece a que el personal tenga plena conciencia del trabajo que realiza. ¿Cuál es esa secuencia? ¿Cuáles son los pasos que debe seguir la empresa para garantizar la recuperación de esas cuentas? 1. La identificación de los objetivos a alcanzar. Eso va a estar en su planificación. ¿Qué espera la empresa con relación a los créditos? ¿Qué es lo que está planificando para poder vender a crédito y recuperar esas cuentas? 2. Lineamientos previos o borradores de lo que será la política de créditos. Para cualquier área de la empresa es importante que se pueda elaborar manuales. A eso se refieren los lineamientos. Entonces, un pequeño documento donde se establezca las condiciones, ¿no? Cómo va a realizar los créditos, a quiénes va a dar las mercaderías a crédito, qué es lo que va a pedir de sus clientes para que dé su mercadería, y ello va a estar primero como un borrador. Ese documento va a ser posteriormente discutido y revisado con las personas de las áreas involucradas. ¿Qué áreas van a estar involucradas en ese procedimiento? Va a estar ventas, va a estar finanzas, contabilidad, la parte legal y algunas otras. Ventas, que va a ser el departamento comercial, donde se va a iniciar también la operación. Finanzas va a ser el área, la unidad, donde se va a establecer las políticas, la revisión, a quién va a prestar, a quién va a dar la mercadería a crédito, con qué tiempo. Contabilidad es la unidad que va a registrar todo ese proceso. Legal va a estar también involucrado porque es importante hacer un compromiso, un documento que asegure la recuperación. Si se tiene un documento, es más probable la recuperación de esas cuentas. Puede estar también tesorería, puede estar la unidad de cajas, quienes reciben esos pagos. Puede haber una unidad especial, específica, dedicada a las ventas a crédito. Entonces puede haber varias unidades dependiendo del tamaño de la empresa y entre todas ellas tiene que haber esa coordinación
revisar los lineamientos y poder establecer ya un documento definitivo, que es el paso 4, redacción definitiva de las políticas de crédito. Ya el documento final, donde van a estar establecidos los pasos a seguir en un procedimiento a crédito. Ese documento va a tener una aprobación de la parte ejecutiva de la empresa, de la cabeza, ¿no? Puede ser la gerencia, puede ser la dirección general, como se denomina en la empresa. Finalmente puede ser el dueño, o hay empresas que se manejan cuando son de varios dueños o cuando son sociedades se manejan a través de un directorio. Entonces el directorio es la instancia superior que realiza la aprobación. Una vez aprobado ese documento, tiene que ser difundido, socializado al personal de la empresa. Todos los que trabajan en la empresa es importante que conozcan, ¿no? Conozcan ese documento, tienen que saber qué le corresponde a su unidad, qué trabajo tiene que hacer su unidad. Difusión dentro de la empresa de la política de crédito entre los responsables de su ejecución. Todos los que han participado también tienen que conocer qué es lo definitivo, qué es lo que se ha aprobado y qué le corresponde como trabajo a cada unidad. La implementación o puesta en marcha de la política de créditos aprobada y difundida. Una vez aprobado, difundido, socializado, ya sabe cada unidad qué trabajo tiene que realizar y empieza a ejecutarse. Después de haber sido ejecutado, es importante tener un control de los resultados para poder verificar si las políticas están contribuyendo al logro de los objetivos o para aplicarse las medidas correctivas si fuera necesarias. Entonces, ¿dónde se va a conocer si lo aplicado está siendo en beneficio de la empresa? Es en el momento de realizar el control. En el control se va a poder comparar lo ejecutado con lo planificado y en ese momento, si corresponde, hacer algún ajuste, ¿no? Alguna corrección. ¿Qué deben incluir estas políticas? Los créditos en que el cliente debe ser contactado, los tiempos en el crédito. Para todo crédito, toda venta de mercadería a crédito se va a establecer plazo, ¿no? Lo primero que debe hacer la empresa es establecer el plazo. ¿En qué tiempo el cliente tiene que pagar esa cuenta? ¿Cómo debe ser contactado? Si el cliente no ha cumplido, su plazo de pago ha sido 30 días. Han pasado los 30 días y el cliente no ha pagado. Entonces, en esas políticas se establecerá cómo va a ser primero contactado el cliente. Será vía teléfono, será con una nota que le esté solicitando el pago. ¿Cómo resolver las dificultades? Puede haber dificultades en que el cliente no acuda a realizar el pago, no se encuentra el cliente ha desaparecido, ya no está en la dirección que ha dado a la empresa, ya no tiene la línea telefónica que ha dado a la empresa. Ocurren, ¿no? Esos casos. Entonces se tiene que establecer también cómo proceder cuando ocurre ello. Cuando son necesarias las gestiones externas. ¿Cuándo va a haber una gestión externa? Externa quiere decir fuera de la empresa. Se tiene entidades específicas dedicadas al cobro de deudas. Son consultoras o son profesionales independientes que ofrecen servicios, ¿no? Algunas empresas para hacer gestión en cobro de deudas. Entonces, cuando ya no se trata de personal de la empresa, ya sea un profesional o una consultora, ya son gestiones externas. Obviamente, el poder contratar una gestión externa le va a demandar a la empresa un costo, ¿no? Va a tener que pagar la empresa a ese profesional o a esa consultora para que cobre sus deudas. Tiempos de asignación a una agencia de cobranza para su cobro extrajudicial. Entonces, ni la empresa, ni la consultora, el profesional no ha podido realizar el cobro. También se establece, ¿no? ¿Qué tiempo
va a tener la agencia de cobranza o el profesional para hacer el cobro de esa deuda. Pasa ese tiempo y ya el cobro se hace a través de un proceso judicial legal. Tiempos de asignación a un abogado para su litigio por la vía judicial o quebranto real. Vía judicial ya es agotar todo. Ya se ha agotado todo, no se encuentra al cliente, ha desaparecido del mapa el cliente. En ese caso ya corresponde tomar como un quebranto real, ¿no? Ya es imposible el cobro, si ya se considera una cuenta totalmente incobrable. Y es lo último que la empresa tiene, agotando pero todo, ¿no? Agotando todas sus instancias. Y lo que tiene que hacer la empresa es evitar, ¿no? Evitar llegar hasta ahí, y para eso lo importante es poder analizar o en un principio poder determinar a qué clientes va a dar esos créditos y que esos clientes sean confiables para tener una recuperación de su cuenta, ¿no? Y no llegar al quebranto real. Que el quebranto real es pérdida para la empresa. Clasificación de las políticas de crédito. Estas políticas se clasifican en liberales y conservadoras. Se denomina liberales cuando las empresas se muestran generosas para otorgar créditos, tanto en el monto máximo para aprobar como en el grado de riesgo para asumir. Obviamente en este caso podría hablarse de ausencia total o temporal de garantías. Entonces, liberales quiere decir algo flexible que la empresa tenga para otorgar créditos, que es fácil otorgar créditos en la empresa. No pide muchas garantías, no revisa mucho su información, entonces sus créditos son flexibles. Ahí se llama liberales. Obviamente en este tipo de créditos o en este tipo de empresas que otorgan sus créditos así de fácil, también se tiene mayor riesgo, ¿no? Porque si fácilmente otorgan créditos, no piden garantías, no revisan mucha información del cliente, entonces corre el riesgo de no poder recuperar esas cuentas. Y conservadoras, cuando las empresas se muestran restringidas para otorgar créditos y determinar el monto máximo por aprobar, así como para definir lo referente al riesgo que asumirán. A diferencia de la política liberal, en este caso se exigen garantías sólidas que aseguren la recuperación de las cuentas por cobrar. Cuando son conservadoras, quiere decir que son más estrictas en otorgar sus créditos. Piden garantías, las garantías pueden ser personales, pueden ser en bienes, y con las garantías es todavía más seguro, ¿no? Más seguro la recuperación de esas cuentas. Entre las dos, lo más conveniente siempre es que la empresa sea conservadora, que cuide, que sean algunas cosas restringidas en la otorgación de créditos, más estricta en poder solicitar garantías, porque las garantías son las que aseguran la recuperación de esas cuentas. Entonces, lo que más debe buscar es ser conservadora, obviamente cuidando, ¿no? Precautelando el bienestar de la empresa, porque si exige mucho, también pueden los clientes no aceptar, ¿no? Entonces hay que cuidar ambos lados, con el objetivo principalmente de recuperar las cuentas. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, consulta, comentario, por favor? No, licenciada, está todo claro. Solamente un poquito la señal se va un momento. Y no, estoy con baja señal de internet. Qué pena. Todo claro, licenciada. Muy bien, gracias. No vuelve la energía. Bien, sigamos.
Control de las cuentas por cobrar. Debido a que el grupo más importante de cuentas por cobrar proviene de las ventas, cuando tiene monto mayor, cuando más ventas a crédito otorgue. Ello implica que es un elemento del ciclo de operaciones de ingresos. Por lo tanto, se deben implantar medidas de control en las áreas involucradas en el proceso de venta de mercadería a crédito. ¿Qué áreas van a estar? Primero, el área de ventas. Todo pedido debe ser sometido a revisión, aprobación por el Departamento de Ventas para la disponibilidad y las condiciones. El Departamento Comercial, el Departamento de Ventas, será el que indique si se tiene la disponibilidad, se tiene posibilidades de dar esa venta a crédito y si se tienen las condiciones necesarias. Después de que apruebe la venta a crédito el Departamento de Ventas, se va a encargar el Departamento de Despacho. Se debe separar funciones. Las personas encargadas de despacho deben ser diferentes a las que controlan la mercadería en almacenes. Para un mejor trabajo, un trabajo más eficiente, un mejor control, es importante separar siempre funciones. Obviamente tomando en cuenta el tamaño de la empresa, ¿no? Si la empresa no es muy grande, es una empresa comercial pequeña, tampoco se puede hacer ello porque la empresa no puede contratar mucho personal, ¿no? Entonces va a depender del tamaño de la empresa principalmente. La nota de despacho debe estar prenumerada y establecer un control sobre su secuencia. Para varias cosas, una medida de control eficiente es el tener documentos, formularios prenumerados. Prenumerados quiere decir que ya se tiene una numeración en el documento, en el formulario. Puede ser también a través de talonarios, más seguro. Y esa prenumeración permite controlar, ¿no? Controlando siempre el número correlativo, la numeración del documento, en este caso nota de despacho, se puede controlar, se puede llevar un detalle de cuántos despachos, cuántas ventas ha salido de esta unidad, de este departamento, a través de sus documentos prenumerados. Las cantidades físicas a despachar deben ser verificadas con las que se mencionan en la nota. En la nota de despacho va a indicar, ¿no?, qué cantidad de mercadería es la que se está dando a crédito, qué cantidad se está vendiendo. Por lo tanto, se debe hacer ese control, ¿no? La cantidad que indica en la nota debe ser la cantidad que salga físicamente. La unidad de facturación. Es importante tener separadas también, ¿no? Separadas las funciones de facturación, despacho y cuentas por cobrar. Si las condiciones de la empresa se dan, ¿no? Si tiene condiciones de contratar personal, estas funciones deben ser separadas. Se debe establecer controles para asegurar de que todas las notas de despacho se facturen. Para eso también nos sirve la prenumeración, para ver que todas las notas de despacho que han salido tengan su factura. La factura también tiene su prenumeración, entonces también se puede controlar. Las facturas prenumeradas se llevan un control adecuado de su existencia y uso. Todo documento que tenga una prenumeración permite llevar el control. Créditos y cobranzas. El departamento de crédito debe ser independiente de los de ventas y cuentas por cobrar. También hablamos de la separación de funciones. Debe requerirse la aprobación del responsable para dar de baja cuentas que resulten incobrables. ¿Cuándo va a resultar incobrable? Cuando se ha agotado, ¿no? Se ha agotado todas las instancias, se ha agotado todos los procedimientos para poder recuperar la cuenta. En ese caso sí se puede dar como totalmente incobrable.
Mensualmente, como mínimo, deben ser comparados los libros auxiliares por cobrar con el mayor general. El libro mayor de la cuenta tiene sus libros auxiliares, ¿no? Auxiliares quiere decir separar el mayor en varias cuentas. Cuando se tiene clientes, cuando se da ventas a crédito, cada cliente debe tener su libro auxiliar. No se puede mezclar, ¿no? Con el objetivo de un mejor control, con el objetivo de ver cuánto debe ese cliente y cuánto ya ha pagado, cuánto le queda de saldo, se va a mostrar en el auxiliar de cada cliente. Obviamente la suma de los auxiliares tiene que ser igual al mayor, ¿no? Por eso dice poder comparar los auxiliares con el mayor. Enviar mensualmente estados de cuenta a los clientes. El estado de cuenta es un documento que se puede enviar a un cliente o a un proveedor donde indique cuánto es la deuda y cuál es el plazo. La empresa le puede mandar al cliente X y decirle su deuda es de 10,000, tiene como plazo pagar hasta tal fecha. El cliente recibe esa nota y si está de acuerdo, responde indicando que está conforme o puede responder indicando de que su deuda es menor, que el plazo es otro. Entonces eso sirve para ir controlando las cuentas, que toda la información esté correcta, ¿no? Si el cliente no está de acuerdo, se revisa y ahí se ve quién tiene la razón. Si el cliente está con la razón, la empresa tiene que corregir, ¿no? O si la empresa tiene razón, debe demostrar al cliente que su cuenta es esa. Los empleados que llevan los auxiliares de cuentas por cobrar deben ser rotados con frecuencia. La rotación de personal es una buena medida de control interno también para poder mover a los trabajadores de una unidad a otra y que tengan diferentes funciones. Y por último, caja. Las funciones también separadas de los otros departamentos, ¿no? Que no sea el mismo el que otorga el crédito, el que factura, el que entrega mercadería, y el mismo es el que cobra, el que recibe el efectivo. Entonces, si la empresa es pequeña, se puede dar eso, pero si las condiciones de la empresa se puede, entonces puede contratar más personal y separar esas funciones, que sería lo ideal. Se debe realizar el control de documentos entre auxiliares, notas y cancelación. Ya en la última unidad donde recibe el pago, debe cotejar información, ¿no? Revisar, cruzar información. Su libro auxiliar del cliente, quien está pagando, comparar, ¿no? Con notas, comparar con facturas, comparar con otros documentos que respalden esa operación. Se debe verificar los tiempos o plazos otorgados al cliente. Todo crédito va a ser con un plazo, ¿no? Y debe en el momento de la empresa recibir el pago, verificar que ese cliente esté pagando dentro del plazo. Si no, si ha vencido y ha pasado el plazo, la empresa puede cobrar intereses. Entonces, para eso es importante revisar los plazos. Muy bien, si vemos para un uso eficiente, control adecuado del efectivo en cuentas a crédito, en la recuperación de cuentas a crédito, se puede establecer políticas, procedimientos en varias unidades. Todas las unidades involucradas, ¿no? En la transacción, en la operación a crédito. Muy bien, hasta ahí se entendió. ¿Alguna duda, comentario, por favor? ¿O se durmieron? No, Lisa, no nos hemos dormido. Está todo claro, pero Lisa. Muy bien. Sí, está claro, Lisa. Mucha teoría. Largo, pero se entiende. Muy bien, pero es importante, ¿no? Puntualizar, de eso se trata justamente las finanzas, de ver políticas, de ver cómo controlar, cómo establecer procedimientos de control interno principalmente para cuidar, ¿no? Porque las finanzas es cuidar los recursos de la empresa. Uy, otra vez se cortó.
¿Qué nos queda? La previsión. Bien, vamos a quedar ahí en avance para no cansarles mucho. Además que está muy mal el internet y tiene poca energía el equipo. Para continuar, por favor, muy bien, para mañana hagan un repasito de su material en el tema de previsión, lo que han visto en contabilidad, la previsión para cuentas incobrables. Vamos a hacer un repaso sobre ello. Perdón, licenciada, ¿puede repetir? No le he logrado escuchar lo último que dijo. Bien, para continuar, por favor hagan un repasito del material que tengan de contabilidad en relación a la previsión para cuentas incobrables. Ya, gracias, Lisa. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a quedar ahí en avance entonces. Pueden descansar. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana, Muchas gracias. licenciada. Hasta mañana.